La primera los saludo. Bueno, acá Roberto Dicún, saludos desde Texas, Estados Unidos, un capo viéndonos. Acá Alejandro Rafael Guerrero de Venado Tuerto dice éxitos y muchas gracias por esta oportunidad que nos dan ustedes semanalmente. Abrazo. Así que esto se lo pasamos a todo el equipo también. Como ven, hay gente que también nos está viendo y tiene ansiedad, ¿no? Así que acá justamente hay otro productor de Venado Tuerto, dice, disculpen, ¿está demorado o es mi equipo que es medio remolón? Esto porque arrancamos 5 minutos más tarde. ¿A qué hora empieza? Nos contesta otro de Quequén. Así que no hay duda de que la gente está conectada, le pedimos disculpas a los que arrancamos 5 minutos más tarde. Bien. Mariano, te engancho con algunas preguntas. Me parece que hay varias preguntas que tienen que ver con el tema justamente manejo de la siembra, ¿no? Así que voy a tratar de expresar un poquito, tratar de juntar varias de estas. Acá lo tengo a Alfredo Lenti, que es de Irigoyen, en Santa Fe, dice qué temperatura de suelo para la siembra. Martín Alejandro Onguini, de Leones, en Córdoba, fíjate cómo va todo girando a través de la zona sorguera. ¿Qué fecha de siembra se recomienda para la zona de... bueno, él lo pregunta a Carlos Tejedor, al norte de Buenos Aires, bueno, me mató, es de Córdoba, pero no se está preguntando, se ve que tiene otro campo. Y tengo otra de Iván Cheche, de Casilda, Santa Fe, que dice cuál es la profundidad óptima para mayor rendimiento. Así que bueno, profundidad, fecha de siembra, temperatura de los suelos. Creo que algo dijimos, pero bueno, está bueno hacer un poquito un núcleo en esto. Sí, arrancando por lo de Carlos Tejedor, pensando si es un ciclo, si va a ser un sorgo granífero, de un ciclo intermedio largo, en esa zona, no pensando en lo que charlamos hace un rato de la ubicación del periodo crítico, y en un ciclo de 75-80 días de floración, no debería sembrarlo antes de los primeros días de noviembre. ¿Qué va a lograr con esto también? Que es probable que tenga gran parte de las camadas de malezas, de la primera camada de malezas ya emergida, va a tener un buen control químico de dichas malezas y va a arrancar con un lote probablemente muy limpio. Respecto a lo que es profundidad de siembra, lo ideal es de 3 centímetros, 4 centímetros, hasta, no más de 5 centímetros. A medida que uno aumenta la profundidad, va perdiendo eficiencia en el logro de plantas, y eso, si se combina con menor temperatura de suelos, se intensifica. Uno con mejor temperatura de suelos y avanzado el mes de fin de octubre o avanzado el mes de noviembre, puede jugar con un poquito más de profundidad y no va a pagar tan caras las consecuencias. No sé qué otra pregunta había, Ricardo. Bien, te mando una, Carlos de Simone, que es de Advanta, está en Pergamino. Se ve que debe estar con un grupo de productores. Le quiero recordar a la gente que hay muchos de los distribuidores de Advanta que aprovechan para realizar justamente jornadas con sus productores, se juntan, unos hacen picadas, charlan, utilizan esto con una linda pantalla como para, si fuera una charla, ahí mismo in situ con dos especialistas como son Pedro y Mariano. Bien, él justamente acá nos retransmite una consulta de Juan Eduardo de Junín que habla sobre la factibilidad de fechas de siembra de principios de octubre en la zona, ¿no? Seríamos la zona norte de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes fechas de principios de octubre? ¿No? Siempre un poco el sorgo lo tiramos para más adelante. No sé si querés. Sí, yo es un poco lo que contestó Mariano anteriormente, pero es un poco lo que vimos también en la presentación del tema de las siembras tempranas. En general, como bien lo dijo Mariano también, las siembras que se van un poco más tardías, hacia finales de octubre, principios de noviembre, nos aseguran que tengamos ya presencia de malezas en el lote, que en fechas tempranas no las tenemos porque todavía no se dieron las condiciones para la emergencia de estas malezas. Y por otro lado tenemos el principal problema agronómico que tiene el sorgo, que es el control de malezas en post emergencia. Entonces, la mejor herramienta que tiene el productor y que nosotros conocemos para el control de maleza, el control químico, es el barbecho. Entonces tenemos que asegurarnos que el barbecho se haga con presencia de malezas, y eso se asegura con una siembra demorada, si se quiere, o de más entrando en noviembre. Entonces, regulando esa fecha de más de noviembre con el ciclo adecuado del híbrido,
podríamos tener mejores resultados para el control de malezas específicamente. Y Ricardo, algo para sumar a esto, la tasa de crecimiento del sorgo sembrado a principios de octubre es muy distinta a un sorgo sembrado a fin de octubre a principios de noviembre. Eso le da al cultivo una habilidad competitiva respecto al banco de malezas. Por más que uno arranque con un lote de cero limpio, seguramente va a tener nueva emergencia de malezas, pero uno permite que el cultivo crezca con mayor temperatura y vaya emitiendo hojas más rápidos y cubra el entresurco en menor tiempo. Acá hay de una productora que es de San Pedro, que además es colega, no sé si a ustedes, Pedro, Mariano, les da una sensación de alguna productora que conozcan de San Pedro. Mariano ya es una sonrisa. Y nos manda 2 mensajes, ¿no? Nos pone una, dice, ¿qué tipo más cancheros que hay? Estos son por ustedes dos. Y la otra dice, Richard, quédate tranquilo, en cualquier momento me matriculo en el Sepia. Bueno, buenísimo, Beatriz. Beatriz, Julián, nos manda un mensaje para los 3. Bien, y nos vamos a Casilda, Santa Fe. Iván nos pregunta, ¿con qué recomiendan y cuándo controlar, digamos, Spodoptera? Digamos, ¿cuál es el momento? Supongo que es cuando estar más atento al tema y después con qué controlarlo en sorgo. Sí, seguramente que el control de Spodoptera va a venir, la decisión va a venir de la mano de un monitoreo adecuado y el control del nivel de daño económico que que se considera para sorgo. El momento adecuado va a ser cuando a través del monitoreo podamos determinar que el nivel de daño estamos en un nivel de daño económico y hay herramientas importantes de control en el control químico para ser utilizadas con insecticidas que inhiben quitina o las distintas tecnologías que tenemos para esta plaga que son muy eficaces en realidad para el control de esto, pero tienen que venir de la mano del monitoreo. Y eso se da en general hablaba de zona de Santa Fe, centro-norte de Santa Fe, en general se da, las siembras son más atrasadas ahí, con siembras que vienen después de un cultivo de girasol o cuando recién vienen las lluvias en diciembre. En general son más en el momento de finales de enero, febrero, que es cuando las poblaciones aumentan. Vamos a una de manejo muy interesante. Eduardo Muñoz es de Alcorta, Santa Fe. Hay mucha consulta de Santa Fe, y además Santa Fe era una zona digamos, zona núclea, ¿viste? Vos te imaginás acá una zona sojera, qué bueno que está hirviendo esto, ¿no? Pregunta, en sorgo sobre vicia, ¿se van imaginando un poco la cosa? ¿Vieron alguna vez sorgo sobre vicia? No lo vi en ese planteo. Bien, no. Bueno. ¿Cómo se comportan los preemergentes ante la intercepción que produce la alta cobertura? ¿No? Claro. Yo pongo mucha canopia, digamos, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la estrategia de control de malezas en este caso? Preguntazo, ¿eh? Uh-huh. Imagino que la vicia la va a desecar previo a la siembra. Le va a generar mucha cobertura en el entresurco y, como dice esta persona, va a tener una baja llegada de herbicidas preemergentes al suelo. Indudablemente la condición favorable, especialmente en lo que es nitrógeno disponible de la vicia que le va a generar el cultivo de sorgo, va a tener que ir acompañada quizás con un monitoreo adicional del stand de malezas, de la emergencia de malezas, porque por impacto mucho va a quedar sobre el rastrojo. Y bueno, hoy en día nosotros estamos, por ejemplo, en el caso de malezas de hoja ancha, tenemos por hábito, por una cuestión de manejo, utilizamos herbicidas o atracina u hormonales perfectamente después de emergido el cultivo, hasta B6, B7, los utilizamos sin problemas en lotes donde por ahí tenemos escape de malezas de hoja ancha. Con el escape de malezas de hoja angosta, por ahí estamos hoy en día todavía un poco más limitados.
Lo importante de ahí es arrancar con preemergentes y con semilla curada con antídoto. Pero básicamente eso, lo que le va a generar el lote de vicia en el cultivo posterior de sorgo va a ser lo que le genera en cualquier cultivo. Ya en maíz le va a suceder exactamente lo mismo. La eficacia de los preemergentes va a ser un poco menor por el impacto que va a tener en el rastrojo de cobertura. Perfecto. Fíjate, otra de Casilda, mirá qué interesante. Plantas por metro que recomiendan en lotes de buenos regímenes de lluvia, bueno, zona Casilda, ¿no? Yo creo que eso va a depender del distanciamiento que esté hablando. Si asumimos que se está sembrando mucho a 52 y para zona de Casilda, en un planteo de tecnología medio, se va a estar apuntando a 180.000 plantas por hectárea, que eso sería alrededor de 19, 20 plantas logradas por metro sembrando a 52. Tiene que hacer el cálculo, pero eso sería. Por supuesto que dependiendo de la cama de siembra, que es un poco lo que hablábamos, y las condiciones que tuvieron la siembra, tiene que hacer el cálculo del porcentaje de logro. Serían 9-10 plantas por metro lineal. Por metro lineal, exactamente. Exactamente, 9-10 plantas, yo me pasé en 10. Siempre hay que imaginar que es casi el doble de lo que es un maíz en realidad. ¿No? Porque vos en un maíz, más o menos en condiciones así, en una zona como esta, estarías entre 4 a 5 plantas por metro. Exactamente. Sí. Más o menos el doble. Más en un lote de buen potencial, de un ciclo intermedio largo, donde no solo tiene que ir el potencial del lote, sino la estrategia de fertilización. El sorgo es un cultivo de alta respuesta a la fertilización en la línea de fósforo y sobre todo a la fertilización nitrogenada. Eso, si uno la densidad la acompaña de nutrición, va a tener una muy buena respuesta. A medida que acorte el ciclo del material, a igual distanciamiento va a tener que subir la densidad de plantas logradas. Si utiliza un ciclo corto, me refiero, ¿no? Bien, acá está justamente uno de los casos que mencionábamos. Le mandamos un gran saludo a la gente de Agrodistribuidora Sudoeste. Usted, bueno, vos seguramente lo conocés, Río Cuarto. Creo que ahí fue donde fuimos a charlar, ¿no? Sí. Fuimos a hacer la charla juntos. A Luciano, ¿no? Y Luciano dice que, bueno, está un productor que se llama Bertorello de Hernando que hable del control de diatraea en sorgo. Pregunta, ¿no? Pedro, ¿querés? Y sobre todo me parece muy enfocado a esta zona, ¿no? Zona sorguera importante. Un poco lo mencionamos en la presentación. Nosotros creemos que diatraea es un problema importante en el cultivo de sorgo porque está funcionando, como decíamos, como los refugios que no se están haciendo en maíz, el cultivo de sorgo está funcionando como eso. Y para ello lo que estamos hablando es de trabajar con el monitoreo, con el sistema de alarmas que tiene INTA Pergamino. Es un sistema que está comprobado y sabemos que funciona muy bien. Y el sistema de monitoreo, bueno, lo pueden ver ahí, pero básicamente ellos emiten dos tipos de alarma. Primero emiten una alarma de presencia de adultos y después emiten una alarma de que hay presencia de adultos y empieza que empezó la oviposición. Esto nos indica y nos da un margen de tiempo en el cual nosotros tenemos que ir al campo y empezar a monitorear cómo fue esa oviposición y cuán cerca estamos de la eclosión de estos huevos. Y eso nos indica y nos da un periodo, una ventana para hacer el control químico de diatraea. Y es un sistema que funciona, hay que estar atento, hay que monitorearlo, hay que manejarlo, hay que manejar la plaga, pero está comprobado que es un sistema muy bueno, interesante y eficaz para el control de diatraeas. Está buenísimo cuando hay ida y vuelta con ustedes, ¿no? Y sobre todo para los expositores, para la gente que detrás de esto se ha puesto a trabajar firmemente para que usted cada semana tenga estas charlas que da Advanta, ¿no? Lo digo porque decir gracias es bueno. Y bueno, acá de Casilda, excelente charla, nos dice Iván. Desde Trenquelauque, en Carlos Roberto Benítez, gracias, muy bueno, abrazos y pone signos. Carlos Alberto Ferrari, que justamente, mirá, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de Formosa, un saludo muy grande, dice, gracias Advanta por poder capacitarnos desde Formosa. ¿No? Fíjense qué interesante, ¿no? Les agradezco mucho porque la verdad que los argentinos a veces no somos capaces de agradecer y esto que hace la empresa es algo que
los que somos más veteranos teníamos que hacerlo yendo pueblo por pueblo a dar charlas y cuando vos hacías una gira de esas, la verdad que tardabas un montón. No era fácil llegar a 640 productores, tomar 20 provincias, capaz que a Formosa tal vez no llegaba si no podías llegar a estos comentarios o las distancias son tan grandes. Bueno, hoy lo que me parece fantástico, lo que venimos de muchos años de hacer extensión es esto, ¿no? Que podamos llevar, a veces que hablamos de capacitación, educación, entrenamiento, dos técnicos con ustedes, con toda la experiencia, a la gente. Quiero pasar este mensaje porque hace un poco a valores, a ética, a forma empresaria de llevar las cosas. Y también muy bueno lo de, por supuesto, todos los distribuidores juntos con productores y poder, digamos, tener estas charlas y llevar esto. Mariano, una pregunta que, mirá, justo tiene que ver con algo que vos le mostrabas a los productores en el verano, ¿no? Cuando ustedes hacen esta jornada, hicieron esta grande con productores allá en Balcarce. Y era las diferencias de rendimiento. A mí me quedaron un concepto muy grabado en vos cuando ibas mostrando distintos tipos de sorgo, incluso cuando mostrabas los nuevos BBR y todo eso, que hablabas mucho de materia seca. Y yo veía a los productores que estaban ahí, abrían los carozos así, ¿no? Muchos tamberos, ganaderos, comparando un poco la calidad de la materia seca. ¿No le podés contar un poquitito de eso? ¿Te acordás de los valores? Por lo menos en ese momento, mientras los ibas caminando. No, miren, esto tiene tal volumen, 20.000 kilos de materia seca. Sí, lo que charlamos y describimos un poco recién. Uno tiene que tener claro qué necesita, qué requerimiento tiene de un cultivo de sorgo. Qué es lo que busca en función del rodeo que tiene que alimentar. Hay productores que buscan volumen, entonces lo ideal sería inclinarse por sorgos como, voy a poner un ejemplo, el Sugar Grace, que es un híbrido bastante conocido nuestro, donde va a tener un alto volumen de rendimiento de materia seca por hectárea, con una calidad intermedia, porque la energía se la aporta por otro lado. Hay productores que buscan un sorgos de volumen pero que necesitan calidad, entonces se van a tener que inclinar por sorgos tipo BDH 422, que tiene un alto contenido de grano en la composición, y a ese grano no solo hay que tenerlo, sino también hay que partirlo. Es muy importante cuando uno hace silaje, en el caso de sorgo doble propósito, que la picadora tenga cracker para sorgo, porque el cracker para maíz no llega a partir del grano y no se llega a aprovechar toda esa condición que uno está metiendo en el silaje. Y en caso de no tenerla, lo que nosotros recomendamos es adelantar un poquito el momento de picado y que se haga con un poquito de menos de materia seca al momento del picado del lote. No sé si le di una descripción. En el caso de los forrajeros, que hoy en día a nivel de campo, y esto se da en todas las regiones productivas, los forrajeros de pastoreo directo, que nosotros desarrollamos para pastoreo directo, se usan en todos lados y se usan para todo, no solo para pastoreo, sino también por ahí se les da una comida y se los difiere en pie para el otoño, o se los pica para silo. Lo que hay que tener en cuenta y claro es la capacidad productiva que tiene cada uno y de qué forma, y en qué forma entrega esa materia seca. Los de alto volumen la van a entregar en un tallo grueso, con alto contenido de azúcar, con una alta estructura de planta. Son sorgos que genéticamente tienen baja tasa de rebrote, están preparados para ser diferidos en pie o para alto volumen de silaje. Los de pastoreo directo están desarrollados para utilizarlos cada 35, 40, 45 días, volver a la parcela a pastorearlos porque tienen alta tasa de rebrote, alta capacidad de macollaje. Uno tiene que tener claro qué quiere y a partir de qué quiere elegir el híbrido. Con todo eso va a tener el mejor resultado económico. Utilizar cosas que no están preparadas para algo que uno lo va a usar, nosotros sugerimos que no es una buena elección.
Una cosa importante cuando usted es productor es saber que hay lo que los investigadores llaman el pipeline, ¿no? O lo que se llama, digamos, tener una buena reserva genética para ir creando cosas nuevas, ¿no? Y les hago le iba a hacer justamente esta pregunta a Pedro, y de paso, Pedro, te paso el dato. Acá está Oscar Alobati, que habla en nombre del equipo allá en Venado Tuerto, y dice: muy buena la charla, equipo de investigación de Venado. Así que, viste, te mandan un gran saludo. Oscar Alobati, sí, bueno, muchas gracias. Es una de las personas que más sabe de sorgo. Mirá vos, qué bien. Sí. Y bueno, supongo que si Néstor estuviera acá también, digamos, se prendería mucho en esta pregunta, que a mí me encanta cuando uno viene también un poco de ver lo que se hace en investigación. Contale un poco a la gente lo que se ha avanzado. Yo te voy a tirar 5 años, tal vez vos me decís más, ¿no? A mí siempre me quedó la sensación, habiendo estado en esta industria algún tiempo, que la investigación y el fitomejoramiento se detuvo, no sé, por ahí por el 92, 93, cuando el sorgo llegó a caer a 600.000 hectáreas, y debe haber tenido su pico máximo cuando algunos veteranos que estaban antes que yo me habían dicho que hubo 3.300.000 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y me parece que todo este mejoramiento empieza a tomar un avance muy importante en cosas que tienen que ver con los rendimientos, que tienen que ver con la tolerancia a enfermedades y todo y la plasticidad que hoy tiene el cultivo para múltiples usos. Y me parece que ahí juega mucho la investigación genética. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Cómo ha ido creciendo el estado del arte o el conocimiento en esto, y cómo ha sido de repente en los últimos 5 años? ¿Podemos visualizar que se ha capitalizado lo que hicieron ustedes en fitomejoramiento en los últimos 5 años? ¿Ha sido antes? ¿Y qué es lo que va a venir después en este apalancamiento de más cosas que ustedes le van agregando a los cromosomas, ¿no? Sí. En el caso de sorgo hay una particularidad, que es que el mejoramiento en general para todos los cultivos en los últimos años, en los últimos 10 años, vino de la mano de los cultivos transgénicos. En el caso de sorgo, como bien sabemos, no está esa posibilidad, no se avanzó en cultivos transgénicos, y todo la mejora en rendimiento vino de la mano del mejoramiento convencional, que los otros cultivos no lo abandonaron. En el caso de maíz, soja, no abandonó el tema de el mejoramiento convencional. Pero lo que nosotros sí vemos es que hay empresas que se siguieron dedicando a cultivos marginales, como es el caso de sorgo, para Argentina. Si comparamos las áreas nada más de sorgo, maíz y soja, sabemos que el sorgo no es de los cultivos principales. Y las empresas que sí siguieron trabajando y mejorando y aplicando el mejoramiento convencional, están a la vista que lograron mejores rendimientos y mejoras en los rendimientos. ¿Y de dónde, de la mano de qué vino eso? Yo creo que principalmente vino de la mano de lograr mayores estabilidades en los rendimientos. El sorgo, como varios cultivos, tuvo un corrimiento y un movimiento hacia áreas de menor calidad, que vino de la mano del avance de la soja, por supuesto. Y cuando uno ve los promedios de rendimiento, que en la charla pasada lo mostraba Lucas Borrás, cómo fue la evolución del rendimiento promedio en Argentina de sorgo, hay una ganancia de rendimiento limitada, no se ve una ganancia importante. Creo que hablaba de 70 kilos por hectárea por año de mejora como promedio. Ahí tenemos la ganancia genética y tenemos la ganancia por manejo, pero hay que considerar que también hubo un movimiento del cultivo hacia áreas de menor calidad. Entonces, mantener esa ganancia de rendimiento viene de la mano de ahí, de que los cultivos son más estables, se movieron esas zonas de menor calidad, pero mantuvieron el rendimiento y mejoraron el rendimiento. Y nosotros trabajamos en eso, en mejorar el rendimiento potencial, y lo vemos en los valores de rendimiento que tuvimos en Venado Tuerto, 12.000 kilos, promedio 11.000 kilos por hectárea, estamos cosechando tranquilamente. Los materiales modernos tienen potencial de alto rendimiento usando la tecnología adecuada, pero también cuando lo movemos hacia ambientes no tan buenos, tienen una capacidad de resistir a eso, tienen buena capacidad natural y dada por el mejoramiento para condiciones de sequía. Estamos incorporando resistencia a estreses bióticos, como es resistencia a enfermedades, plagas como pulgón. Entonces todo eso aporta a la estabilidad del rendimiento. Y creo que esa es lo que hay que agradecerle al mejoramiento genético. Te hago la última, Mariano, y es un tema que realmente le apasiona a mucha gente y consulta, que es los sorgos diferidos, ¿no?
hay algunas cosas de manejo que realmente han revolucionado, ¿no? Y es increíble en determinadas zonas ganaderas como ese sorgo diferido es como un respiro para aquel que sabe que en algún momento tiene déficit, digamos, de materia seca, de repente, qué sé yo, enrolló la reserva que tenía, no le alcanza, sabe que siempre está ahí. Entonces, me gustaría si pudieras hacernos una reseña de qué es lo que están viendo ustedes, cuáles son por ahí los que mejor están funcionando como sorgos diferidos, y pensando también que lo vemos mucho acá en Canal Agrositio, hay un movimiento en el tema ganadero impresionante, hay muchas zonas que digamos, están avanzando, productores y técnicos de La Pampa me dicen, mirá, allá, viste, en La Pampa este famoso tema de la patriada con los cultivos y qué sé yo, ya una soja de 1.500 kilos es imposible, una soja de 2.000 tampoco, ni siquiera en zona buena hoy con 3.000 kilos te da guita, con lo cual, bueno, hay que empezar digamos, se está empezando a ver un retorno. Y ahí me parece que esta tecnología que no existía hace 10 años como tal, me parece que hoy puede ser, digamos, muy buena. Te pido una reseña un poquito de lo que es y de repente cuáles son las que más se están usando de la genética de ustedes. Sí, como reseña y un poco sumándome a lo que dice Pedro, lo que se ha ganado a campo, lo que ha ganado el cultivo de sorgo, que el productor ganadero lo está aprovechando y lo está viendo, es seguridad de cosecha. ¿De qué tipo de sorgo? De todos. Nuestro germoplasma ha evolucionado en ese camino. ¿Qué tipos de sorgo se difieren para pastoreo diferido? Ya sea los sileros doble propósito con contenido de granos, doy un ejemplo, tipo 422, BDH 422, o los sileros de alto volumen con bajo o sin contenido de granos en la materia seca. Ahí tenemos un rango de productividad que va a ir en un diferimiento de unas 17, 18, 20 toneladas a unas más o menos 30, 35 toneladas de materia seca. ¿Qué va a variar? En la composición de lo que uno va a tener en el campo no solo del volumen, sino de grano, hoja, tallo y de cómo el animal va a ir consumiendo las distintas fracciones de la planta en el paso del tiempo y a medida que uno va parceleando. Es una práctica que se usa cada vez más. Nosotros los sorgos de alto volumen tienen alta aceptación por el productor ganadero y vemos que tienen mucho potencial de crecimiento como reserva para el otoño y el invierno. Impecable. Muchísimas gracias, Pedro, muchas gracias, Mariano, muchas gracias a ustedes de los lugares donde nos está escuchando. La realidad que es un lujo esto. A mí me entusiasma mucho el cultivo en lo personal. Cuando uno recorre el país, anda y ha estado viviendo en el interior, sabe que es un recurso plástico para todo, que es multiuso, que además, como decimos siempre, es el cultivo que nos va a permitir, junto con el maíz, el trigo, la cebada, las gramíneas, cambiar esta rotación nefasta que tenemos en la Argentina, de tener nada más que 28% de gramíneas y 72% de oleaginosas. Es algo que tenemos que cambiar, porque así como tenemos hoy más de 50 malezas difíciles que no podemos controlar, es así como tenemos todos los huevos puestos nada más que en un solo cultivo, es así como nos cuesta agregar valor en origen, ¿no? Entonces me parece que en la Argentina que viene, sin lugar a dudas, este tipo de cosas van a funcionar. Fueron 4 charlas. Este es el cuarto ciclo que hacemos cada año, siempre en este momento en el cual usted tiene que tomar decisión, en el cual este tipo de cosas de manejo, de nutrición, de mirar un poquito lo que significa este cultivo en su planificación, en su cadena de cultivo, nos parece fundamental hacerlo. Nos encanta esto de trabajarlo con Advanta Semillas, con este concepto que ellos de alguna manera acuñaron, ¿no? Acuñaron, que es hablemos de sorgo, ¿no? Hablemos de sorgo, charlemos, hablemos. Bueno, la que acabamos de hacer hace un ratito es hablar con usted que está del otro lado. Recuerde, y esto no es menor y la gente joven esto lo tiene todavía mucho más claro, lo mejor de todo, y esto lo inventaron los CREA, es compartir.
Si usted es productor o técnico, esto no hay que hacer como el gordito que se queda con la pelota si él no puede jugar y no lo deja, ¿no? Y llevarse la pelota. No. Lo mejor que uno puede hacer es compartirlo. Así que queda todo grabado. Ya hay varias conferencias de las últimas 3 charlas. Esta va a quedar grabada seguramente, la vamos a tener en 24 horas. La charla y todas estas preguntas. Levantando nada más que el link que aparece ahí arriba, usted lo copia, lo pega, lo manda por mail, lo manda en redes sociales o lo que sea. Nosotros desde acá lo vamos a hacer. Va a estar en el sitio de Advanta y va a estar también en Agrositio en todo lo que tiene que ver con videoconferencias. Dicho esto, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Ricardo. A Paula, a Beatriz, a todo el equipo que está en marketing, en comunicación, en esta empresa que se llama Advanta, por supuesto a los investigadores, a la gente de desarrollo, a todos los que hacen de alguna manera esto que es hacer crecer la torta de un cultivo estratégico para la Argentina. Muchas gracias a las 640 personas conectadas, muchas gracias a las 20 provincias y también a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas que desde distintos países nos están viendo, ¿no? Y como decimos siempre, ojalá todo esto nos sirva para hacer mucho mejor las cosas y para que a usted le vaya también muy bien en el campo. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.